Descubierto el milagro. El CEO, que creía ser infértil, experimenta un cambio extraordinario tras la llegada de un viejo amigo. Alejandro, un brillante CEO de una startup tecnológica en la bulliciosa Ciudad de México, había logrado lo que muchos solo podían soñar. Una empresa floreciente y el reconocimiento de su capacidad para innovar. Sin embargo, tras ese éxito radiante, se escondía un dolor lacerante: la infertilidad. La noticia le había golpeado como un ladrillo, aplastando su anhelo de formar una familia en un instante. A su alrededor, sus amigos comenzaban a anunciar embarazos y sueños familiares, mientras que él se enfrentaba a la cruda realidad de una consulta médica que había dejado cicatrices en su alma. El vacío se hacía presente en cada rincón. Se esforzaba por mantener la imagen del líder indestructible, pero las noches se tornaban interminables y la presión se acumulaba como una niebla espesa que lo seguía a todas partes. La ambición por ser un gran empresario chocaba con el deseo de ser padre. ¿Qué sentido tenía todo su esfuerzo? Cada vez que alquilaba un departamento con espacio para una cuna, o imaginaba a sus hijos correteando por un jardín, un nudo en su estómago le advertía que esos días probablemente nunca llegarían. A pesar de los millonarios contratos y las celebraciones por la salida de un nuevo producto, su mente se enredaba en el miedo y la inseguridad. Recibía la admiración de colegas y empleados, pero la ausencia de un legado familiar le dejó una sensación de vacío insatisfecho. El peso de la infelicidad silenciosa lo incapacitaba, y la competencia desleal comenzó a acecharlo. Una empresa rival lanzaba su propio producto como una tormenta, y él sentía que se deslizaba al borde del abismo. Sus pensamientos eran un caos. La pregunta más latente: ¿debería seguir luchando por algo que sentía tan distante? Mientras Alejandro lidiaba con su propio dolor, un viejo amigo y mentor, Hugo, reapareció de la nada. Su presencia en la oficina era como el rayo de luz en un túnel oscuro, y con él vino una promesa de esperanza. Hugo hablaba de un tratamiento innovador, una técnica que desafiaba las limitaciones tradicionales. A medida que escuchaba, sentía una mezcla de escepticismo y deseo, como si una chispa de esperanza comenzara a encenderse en su interior. Pero, ¿qué sucedería si fracasaba? El miedo al rechazo y a la desilusión lo abrumaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada conversación, su pasado regresaba a atormentarlo. Un legado familiar distante, una historia de abandono. De repente, su vida profesional se sentía como un juego de ajedrez, donde cada movimiento podría llevarlo a perderlo todo. Se enfrentaba a un dilema desgarrador. ¿Sería capaz de actuar ante la posibilidad de construir una familia, arriesgando su carrera en medio de la vorágine empresarial? La voz de su madre resonaba en su mente, instándole a buscar lo que realmente valoraba en la vida. Al borde del colapso, Alejandro sintió que se le cerraban las opciones. La presión del negocio lo empujaba a una encrucijada emocional. ¿Seguiría corriendo detrás de una ambición que lo alejaba de su sueño más profundo? La ansiedad le apretaba el pecho. En ese instante, su teléfono sonó con una notificación que podría redefinir todo, un mensaje que prometía un final inesperado, pero el futuro seguía envolviéndolo en incertidumbre. El mensaje apareció en la pantalla. Hugo, he recibido información sobre una oportunidad de financiamiento para el tratamiento. Quiero hablar contigo. Cada palabra resonaba como un tambor en su mente. La idea de un futuro, aunque incierto, comenzaba a tomar forma. Alejandro luchaba entre la lógica de su mente empresarial y el ardor de su corazón. Sabía que aceptar esa oferta significaría poner su orgullo en la balanza, exponiendo vulnerabilidades que jamás había mostrado. Sin embargo, mientras miraba el correo, la sensación de urgencia creció. ¿Podría continuar ignorando su anhelo más profundo? Esa opción no era viable.
Asumir el control sobre su destino ahora significaba más que el éxito en el trabajo. Significaba arriesgarse a ser vulnerable en áreas que siempre había mantenido cerradas. Se sentía dividido, como si estuviera a punto de bajarse de un tren en marcha. Decidido, contactó a Hugo y ha acordado una reunión. En su oficina, el ambiente era tenso pero energizante. Hugo llegó con un plan detallado, con datos que respaldaban el tratamiento que podría cambiarlo todo. Mientras hablaban, Alejandro sentía que un brillo de esperanza iluminaba la penumbra de su corazón adolorido. Se sumergió en el análisis de los costos, la logística y el impacto que podría tener en su vida y carrera. Sin embargo, la ansiedad se manifestaba en su dedo tamborileando sobre la mesa. Pronto, se dio cuenta de que, más allá de las cifras y la proyección financiera, se había instalado un obstáculo más profundo. Tenía el miedo de perder el respeto de sus empleados si lo veían salir de la batalla de la infertilidad. La lucha personal podría ser vista como una debilidad en un mundo donde la competitividad se valoraba por encima de todo. Sin embargo, ese mismo respeto que temía perder era lo que podía ganarse si demostraba autenticidad y transparencia. En su entorno empresarial, había cultivado personas que lo admiraban no solo por sus éxitos, sino también por su resiliencia. «No puedo seguir eludiendo esto», murmuró para sí mismo. La determinación brotó en su pecho y una idea estaba tomando raíces en su mente. ¿Podría abrirse sobre su situación? Mostrar sus vulnerabilidades no necesariamente sería una derrota. Tal vez podría convertirse en un puente hacia una nueva conexión con su equipo, un fortalecimiento de la cultura laboral. Con el pensamiento claro, se comprometió a hablar con su equipo sobre lo que estaba pasando. Tenía que comunicarles que sus propósitos iban más allá de los números y las proyecciones. La posibilidad de construir una familia era más que un deseo personal. Era un llamado a ser más humano y mejorar los lazos que lo unían con ellos. La próxima reunión del equipo se acercaba. Alejandro trabajó en su discurso con cuidado. Las palabras lo empoderaron y se sintió más ligero al expresar sus luchas. Pero el día de la reunión trajo consigo una tormenta de nervios. Mientras se preparaba en el espejo de su oficina, la imagen de un CEO exitoso luchando por ser padre lo miró de vuelta y comprendió que estaba preparado. Cuando finalmente entró en la sala de reuniones, la energía era palpable y el silencio sepulcral. Era el momento de confrontar sus temores. Una voz interna le susurraba: «El momento de la verdad ha llegado». Sin embargo, lo que no sabía era que la conversación abriría una puerta a una verdad aún más sorprendente sobre su equipo que cambiaría todo lo que creía saber sobre su deber como líder. Alejandro respiró profundamente antes de tomar la palabra. Sus ojos recorrieron a su equipo, que lo miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Aquel momento iba más allá de un simple anuncio. Era un acto de entrega, de vulnerabilidad. Las palabras que había preparado parecían desdibujarse en su mente, pero se aferró al propósito que había cultivado. «Gracias por estar aquí», inició, sintiendo cómo cada sílaba lo acercaba más a una conexión auténtica. «Hoy quiero abrirme con ustedes sobre algo que ha sido un desafío importante en mi vida personal. Estoy luchando con problemas de infertilidad». Al pronunciar esas palabras, sintió que el peso de su secreto se desvanecía, pero una nueva carga asumía su lugar: la incertidumbre de cómo reaccionarían. La reacción fue inesperada. En lugar de miradas de compasión o juicios ocultos, vio sinceridad y empatía. Uno de sus colaboradores más cercanos, Marta, alzó la mano. «Alejandro, gracias por compartir. Yo también he pasado por una experiencia similar». A veces, cargar con esos secretos se siente como un peso en el pecho. Los murmullos de apoyo comenzaron a estallar en toda la sala. Poco a poco, otros miembros del equipo compartieron sus propias historias de luchas personales, momentos de duda y temores que había asumido que eran solo suyos. Lo que había comenzado como un acto de vulnerabilidad se transformó en una poderosa conversación de solidaridad y conexión. A medida que se desarrollaba la conversación, Alejandro se dio cuenta de que nunca había imaginado lo que significaba ser parte de un equipo en el que cada miembro llevaba sus propias batallas. Este había sido un terreno inexplorado para él, y en medio de sus inseguridades había también una realidad. Su liderazgo podía ser mucho más fuerte si incluía su humanidad.
su dolor y su vulnerabilidad. Sin embargo, justo cuando la atmósfera comenzó a tornarse cálida y colaborativa, una voz, cargada de energía, cortó el aire. Era Rubén, el jefe de finanzas, cuya expresión mostraba una mezcla de incomprensión y sorpresa. Entiendo que esto es difícil, Alejandro, pero ¿realmente podemos permitirnos un riesgo como este? La pregunta resonó en el aire, y el apoyo que había sentido pronto se vio envuelto en una tempestad de incertidumbres. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Alejandro sintió que su confianza en la reunión se tambaleaba. Rubén, estoy hablando de mi vida aquí, de mi futuro. Esto no es solo un riesgo financiero, es una inversión en mi bienestar personal y en un entorno laboral más humano. Si no nos apoyamos mutuamente, ¿quiénes somos realmente? La inquietud de Rubén no desapareció mientras la sala se llenaba con el silencio tenso de quienes esperaban una respuesta. Alejandro, sintiendo que la situación podía descarrilarse, comprendió que tenía que salir más allá de lo personal y entrar en el terreno profesional. Era un dilema. Ser vulnerable podía abrir puertas, pero también requería el valor de enfrentar la crítica profesional. Como líder, necesitaba recalibrar sus argumentos. Las cifras y los beneficios del tratamiento podían ayudar a Rubén a ver el valor de la humanidad detrás de su decisión. Si este proceso logra resolver mis problemas de infertilidad, puede que no solo esté recuperando mi deseo de ser padre, sino también mi energía, mis ganas de innovar y llevar esta compañía a nuevas alturas. En nuestro ámbito profesional, el estrés puede desbordar la productividad. La salud emocional es clave, ¿no creen? La mirada de sus colaboradores oscilaba entre la empatía y la duda. Mientras la tensión en la sala se intensificaba, Alejandro aguardaba la próxima reacción. El pulso de su liderazgo, ahora más que nunca sobre la mesa. Sin embargo, los ecos de esa conversación no terminarían ahí. Habría repercusiones, tanto en el equipo como en su propia comprensión de lo que significa ser un líder. La batalla estaba lejos de concluir, y las decisiones que se tomarían a continuación definirían no solo su futuro familiar, sino el rumbo de su labor como CEO. ¿Podría realmente conseguir la aprobación de su equipo, o por el contrario, abriría un cisma en su entorno profesional? El momento de la verdad estaba en las cartas, pero Alejandro no sabía que un simple giro de acontecimientos podría dar un vuelco inesperado a su ya turbulenta realidad. La respiración de Alejandro se entrecortaba mientras la sala permanecía en un tenso silencio. El eco de sus palabras sobre la salud emocional resonaba en sus pensamientos, pero la mirada de Rubén no vacilaba. Sus colaboradores, ahora sumidos en un momento de reflexión, parecían más incómodos que comprensivos. Alejandro sintió una necesidad urgente de recuperar el control. En su mente, las jugadas estratégicas se alineaban. Pensemos en esto desde una perspectiva de negocio. La creación de un ambiente laboral que fomente la salud emocional puede traducirse en un aumento de la productividad. Esto podría ser más que un reto personal, podría ser una inyección de motivación para el equipo. Sus intenciones eran claras. Había pasado años gestionando crisis, pero este era un desafío interno. Pasaba mucho tiempo en la oficina, dedicándose a la empresa, pero al mismo tiempo sentía que su vida personal se desmoronaba. Era el líder que todos necesitaban, pero también era humano, y esa dualidad empezaba a hacerse evidente. En esas horas de reflexión, había aprendido de sus compañeros que la conexión genuina podía ser el combustible que avivara el espíritu de su equipo. A medida que su mente giraba alrededor de soluciones, la voz de Marta se alzó de nuevo. Alejandro, entiendo tu perspectiva y valoro tu valentía, pero debo admitir que tengo miedo de que esto cause un conflicto y en lugar de unirnos, nos divida más. Había una sinceridad evidente en su voz, un puente abierto hacia lo desconocido que ofrecía a Alejandro, un lienzo de posibilidades. La preocupación de Marta resonó en Alejandro. No era solo Rubén quien mostraba duda. El respaldo que había sentido en un inicio comenzaba a desvanecerse. ¿Cómo podría transformar el miedo en oportunidad? Una chispa de resolución iluminó su mente. Tal vez mi lucha podría ser el comienzo de algo más grande. Si somos capaces de abordar este tema de la salud emocional juntos, no solo seré yo quien se beneficie, sino el equipo entero. Imaginemos un seminario en el que podamos hablar abierto y honestamente sobre nuestras experiencias. Somos un equipo potente,
pero necesitamos ser vulnerables para crecer. El aire se espesa con la mezcla de esperanza y escepticismo. Alejandro sabía que no se trataba únicamente de él. Tomar la iniciativa de abordar estos sentimientos y fomentar un diálogo abierto podría cambiar la dinámica del grupo. Los pilares de su liderazgo podían reposar no solo en su capacidad para tomar decisiones estratégicas, sino en su habilidad para construir relaciones auténticas. Rubén, con una actitud más calculadora, tomó la palabra nuevamente. Siempre he creído que lo personal se debe mantener separado de lo profesional. No obstante, escuchando lo que todos ustedes comparten, puedo ver que este es un tema más amplio. Si decides esto, será fundamental que se presente con una estructura clara y metas definidas. Si vamos a invertir emocionalmente, necesitamos saber que habrá un retorno. Cada palabra de Rubén era un reto y una puerta abierta. Alejandro comprendió que estaban en un punto de inflexión. No podía dejar que el temor se apoderara de la conversación, pero también sabía que transformaría esto en una oportunidad para el crecimiento compartido. Acepto el desafío, Rubén. Voy a elaborar una propuesta que incluya los temas del bienestar emocional y la productividad en el trabajo. Mientras se cruzaban miradas, las tensiones empezaron a disolverse lentamente. Clara, otra de sus colaboradoras, levantó la voz. Alejandro, creo que lo que estás proponiendo podría ayudarnos a todos a abrirnos y ser más fuertes como equipo. La conversación empezaba a fluir y el impulso hacia la aceptación parecía ganar terreno. Sin embargo, Alejandro sentía que no podría alejarse de su realidad personal. Este era solo el inicio de lo que podría resultar un verdadero cambio en su vida personal y profesional. ¿Podría realmente llevar esto a cabo sin que su carga emocional los aplastara a todos? En ese instante, tuvo un pensamiento inquietante. ¿Y si el próximo encuentro revelaba algo más complicado que sus propias luchas? Quizás su capacidad para liderar dependía no solo de enfrentar sus problemas, sino de descubrir otros secretos que lo acompañaban. La incertidumbre y el desafío de estos nuevos caminos le pesaban, pero Alejandro estaba listo para avanzar. La conversación había empezado, pero restaba la evaluación de la propuesta. La posibilidad de que su vida personal pudiera ser un cimiento de un cambio radical lo mantenía inquieto. Un giro inesperado y los potenciales secretos que podrían salir a la luz acechaban detrás de cada esquina. Estaría preparado para descubrir no solo más sobre su fuerza como líder, sino sobre su propia vulnerabilidad. Alejandro se sentó en su oficina, rodeado de documentos y gráficos, pero su mente se negaba a centrarse en cifras. Una mezcla de ansiedad y emoción burbujeaba en su interior mientras comenzaba a esbozar su propuesta. Sabía que la salud emocional del equipo no era un lujo, sino una necesidad. La idea lo llenaba de energía, pero también de dudas. Estaba preparado para abrir esa caja de Pandora en la que sus colegas podrían enfrentar sus propios demonios personales. Mientras escribía, una preocupación se aferraba a su mente: la vulnerabilidad. Había experimentado en la sala de reuniones que compartir las luchas personales podía desmantelar muros, pero también podía abrir viejas heridas. ¿Qué pasaría si algunos de sus compañeros se resistieran? O peor aún, si sus historias provocaran fracturas en lo que había construido hasta ahora. Se sintió atrapado entre la necesidad de honestidad y el temor a la repercusión. A medida que el reloj avanzaba, Alejandro revisó el bosquejo una y otra vez, cada intento revelando más sobre sus propias inseguridades. Sentía que estaba a punto de dar un paso hacia la iluminación o la catástrofe. Las palabras vulnerabilidad y coraje se repetían en su mente como un mantra, revelando un profundo anhelo de cambiar la cultura de la organización. Una llamada a su mejor amigo, Santiago, interrumpió su proceso. ¿Cómo te va, amigo?, preguntó Santiago con tono despreocupado. Alejandro, sintiendo la presión de ser el jefe, incluso ante su amigo, respondió evasivamente. Todo bien, solo un proyecto nuevo, se limitó a decir. ¿Nuevo? Sabes que no me engañas. Tienes esa chispa de ansiedad en tu voz. ¿Qué está pasando realmente? Alejandro se sintió expuesto. La frustración lo invadió, pero también la necesidad de ser escuchado. Después de un momento, terminó compartiendo sus pensamientos sobre el seminario y las dudas que lo asaltaban. Si la apertura trae conflictos, ¿realmente vale la pena?, cuestionó.
dejando que su vulnerabilidad se manifestara en palabras. Santiago, con una calma que solo un amigo cercano podría proporcionar, contestó: Alejandro, el crecimiento comienza donde termina la zona de confort. La conexión que deseas puede estar al otro lado de esa incertidumbre. No esperes a que todo esté perfecto para actuar. Descolgado del teléfono, dejó que sus palabras calaran hondo. La determinación crecía en él, pero el miedo seguía al acecho. Un nuevo desafío se formaba en su mente. Las propias estrategias de comunicación que había utilizado como líder podrían ser insuficientes aquí. Si quería que su equipo se abriera, debía liderar con el ejemplo. No podría presentar su vulnerabilidad como un signo de debilidad, sino como un paso hacia su mayor fortaleza. Finalmente, decidió dar un giro en su propuesta. En lugar de un seminario donde otros hablaran, integraría su propio relato. Compartiría sus batallas personales, lo que en última instancia demostraría que todos eran humanos y que cada emoción era válida. La imagen del líder infalible se desvanecía, pero una nueva versión de él comenzaba a emerger. Un líder auténtico, dispuesto a abrazar la imperfección. Mientras revelaba sus pensamientos en el documento, pensó en cómo esta decisión podría profundizar los lazos dentro de su equipo y generar un sentido de pertenencia. Pero a medida que se acercaba el momento de presentar su propuesta, una inquietante sensación llenaba su pecho, el miedo a rechazo, no solo por parte de su equipo, sino de sí mismo. ¿Podría realmente dar este paso y arriesgarse a una vulnerabilidad que podría cambiar todo lo que conocía? Con el corazón acelerado, se dio cuenta de que en cada paso existía una oportunidad de descubrir su verdadera esencia. Había decidido ejecutar su propuesta, pero el verdadero reto se aproximaba: compartir su historia en la reunión. A medida que este pensamiento crecía en su mente, una pregunta emergió con fuerza. ¿Qué pasaría si su verdad abriera caminos inesperados, revelando no solo sus defectos, sino también un potencial oculto que jamás había imaginado? Ahora la historia no solo dependía de la presentación, sino de la valentía que requería cada palabra. Una revelación sin precedentes acechaba en el horizonte y Alejandro se sentía a punto de enfrentar uno de los momentos más decisivos de su vida. ¿Tendría el valor para dejar que su vulnerabilidad guiara a su equipo o se vería arrastrado por el temor a lo desconocido? El día de la reunión llegó con la aurora pintada de ángeles de color pastel. Alejandro se encontraba en su oficina, repasando una y otra vez su propuesta. Se miró en el espejo del baño, sus ojos inyectados de una mezcla de nerviosismo y anticipación. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no era solo un riesgo profesional, era una exposición de su ser, la posibilidad de ser totalmente él, con sus luchas y vulnerabilidades, asomaba en su horizonte. Mientras tomaba aire profundo, su mente se asaltó con preguntas. ¿Estaría realmente listo? ¿Qué pasaría si su sinceridad no resonaba? Si la timidez de su equipo frenaba su deseo de comunicarse, podría estar condenándose a la soledad. Era el momento de enfrentar no solo su miedo a ser juzgado, sino también su miedo a quedar solo en su búsqueda de conexión. Nunca antes había tenido que enfrentar una dinámica tan emocional con quienes un día vio como colegas, y ahora como personas con sentimientos que podían verse profundamente afectados. La sala de reuniones comenzó a llenarse, y la atmosférica se tornó pesada. Alejandro sintió que sus manos sudaban levemente mientras veía las caras familiares de su equipo. Sonrieron, pero la tensión en su interior era palpable. A medida que la presidenta del comité daba la bienvenida a la reunión, comenzó a preguntarse si había ahora mejor forma de establecer un ambiente digno de confianza. ¿Debería contarles cómo se había sentido en su camino hacia la autocomprensión o mantener un enfoque más formal? Decidido a seguir su instinto, esperó su turno. Cuando llegó el momento, se puso en pie, sintiendo el peso de cada mirada dirigida hacia él. La presentación, en su esencia, se transformó en un espejo de su alma. No solo expuso las cifras y los objetivos, sino que empezó a narrar su historia. Compartió un fragmento de su vida donde se sintió atrapado en un ciclo de perfeccionismo que lo había llevado a esos momentos de soledad en las noches. La conversa fluyó y mientras hablaba, el miedo comenzó a disiparse.
Lo hizo consciente de que su vulnerabilidad era, de hecho, un puente. Violetas de empatía y comprensión comenzaron a florecer entre su equipo, sus expresiones cambiaron de resistencia a curiosidad. Era un riesgo, sí, pero quizás lo que una vez lo había hecho temeroso, ahora se convertía en su refugio. Una vez terminó su relato, hubo un silencio reverente que parecía contener la respiración del resto del grupo. Después de un momento que pareció eterno, Carla, una de sus compañeras más reservadas, se animó a hablar. Contó su propia batalla con el estrés y cómo, en ocasiones, había sentido que no encajaba. Aquello abrió la puerta a un torrente de historias que resonaban en su propia audiencia. A medida que se daban eco las experiencias compartidas, la conexión se hacía más intensa. Alejandro observó cómo la sala se transformaba. La presión había cedido, y en su lugar, se estableció una red de vulnerabilidad compartida. Había dado un paso hacia adelante, y su equipo lo seguía, descubriendo no solo su humanidad, sino también la fuerza que podía surgir de la sinceridad. Se dio cuenta de que las historias no solo unían a las personas, sino que creaban un espacio seguro para enfrentar el futuro. Sin embargo, al final de la reunión, anidada en su pecho, aún permanecía una inquietante lucha interna. Alejandro había descubierto un poder que no sospechaba poseer, pero ahora debía profundizar en cómo mantener esa puerta abierta y seguir cultivando un ambiente donde la vulnerabilidad se sintiera como un valor y no como una carga. Era así como el verdadero trabajo comenzaba. Mientras el grupo terminaba de absorber el impacto de la discusión, se preguntó: ¿sería capaz de facilitar un entorno donde cada uno se sintiera seguro para contar su historia, sin embargo arriesgada pudiera ser? El desafío se perfilaba ante él, y Alejandro sintió que estaba en la cúspide de un viaje que iba más allá de su historia personal. La posibilidad de liderar un legado basado en la autenticidad le provocaba un cosquilleo en la piel, pero el verdadero examen estaría por venir. ¿Cómo sostendría esa conexión? ¿Sería capaz de enfrentar los dilemas éticos y emocionales que acompañan a revelar más de sí mismo mientras guiaba a otros hacia su propio descubrimiento? La búsqueda de respuestas había dado inicio a un nuevo capítulo lleno de incertidumbre, uno en el que Alejandro tendría que enfrentarse a sus propios límites en la búsqueda de un futuro compartido. Alejandro se sintió impulsado a actuar rápidamente después de la reunión. La energía palpable que había surgido y la autenticidad que finalmente había compartido lo empujaron a buscar nuevas maneras de sostener ese ambiente de confianza. Consciente de que había creado un espacio donde las historias de sus compañeros resonaban, también comprendió que esa conexión podía convertirse en su mayor activo o en su mayor vulnerabilidad. Se sentó en su escritorio y comenzó a trazar un plan. No solo necesitaba dar seguimiento a las conversaciones abiertas durante la reunión, sino que debía establecer un marco donde todos se sintieran invitados a participar. Rebelarse contra las estructuras tradicionales que limitaban la comunicación en el trabajo. Sin embargo, una pregunta persistente lo atormentaba. ¿Podría él, que alguna vez había tenido miedo de mostrarse, sostener este nuevo paradigma y ser un líder auténtico en la adversidad? El día siguiente comenzó con una serie de correos electrónicos. Alejandro les propuso a sus colaboradores que mantuvieran un espacio semanal en el que pudieran compartir experiencias, no solo laborales, sino también personales. Deseaba convertir esas sesiones en momentos de sinceridad como el que habían vivido en la reunión. La idea de abrirse aún más lo llenaba de inquietud. Temía que su vulnerabilidad pudiera ser vista como debilidad, pero también la consideraba esencial para manifestar la confianza que anhelaba construir. Al final de la semana, recibió un correo de Carla. Agradecía el ambiente que Alejandro había fomentado y compartió que se sentía motivada para llevar la misma sinceridad a su departamento. Sin embargo, ese gesto de aprecio también lo hizo reflexionar sobre su propia inseguridad. Si su equipo prosperaba, ¿sería capaz de sostener su rol sin perder su autenticidad? Finalmente, llegó el día de la primera sesión de compartir. La sala estaba adornada con café y galletas. Alejandro había querido crear un refugio. Mientras los demás se acomodaban, sintió esos nervios que hacía semanas habían cambiado de forma. Esta vez no era miedo, sino una mezcla de excitación y anticipación. Había mucho en juego. Cada voz que surgía, cada historia que se compartía,
reiteraba la importancia de ese momento. Ciertas historias lo cogieron desprevenido. Incluso Claudia, la más callada del grupo, expuso su lucha con el síndrome del impostor. Alejandro no solo escuchaba. Se adentraba en sus propios recuerdos, reaprendiendo lo que significaba ser frágil. Al final de la sesión, una parte de él anhelaba más. Ese intercambio podría ser solo un inicio, un atisbo de un cambio mayor. Impulsado por esa chispa, decidió que debía integrar estos momentos en la cultura de la empresa. Podría implementar dinámicas que motivaran a otros a desnudarse emocionalmente, a reconocer sus luchas y a buscar en sus propias experiencias las claves de una colaboración más significativa. A medida que las semanas pasaron y las sesiones continuaron, las barreras entre los miembros del equipo comenzaron a desmoronarse, pasaron de ser compañeros de trabajo a confidentes, pero Alejandro se encontraba ante un nuevo dilema. Con cada ronda de sinceridad, él se sentía más preparado a ayudar a sus colegas a navegar su vulnerabilidad. La pregunta que pululaba en su mente era, ¿qué sucedería si se encontraban con dificultades que él no supiera manejar? La idea de convertirse en un guía implicaba una responsabilidad mayor, una que podría llevarlo a un abismo de autosabotaje. El miedo a no tener las respuestas lo inundaba. Mientras anhelaba cimentar esos lazos de confianza, Alejandro sabía que debía cruzar un nuevo umbral. Una decisión crítica se perfilaba en el horizonte de su liderazgo. La invitación a explorar esa nueva faceta, ese descubrimiento de límites, lo había dispuesto un paso más cerca de la transformación, al tiempo que lo retenía al borde del abismo de su propia capacidad. En ese momento, comprendió que su viaje apenas comenzaba. La búsqueda de respuestas sobre el liderazgo auténtico lo abordaba con una inquietante claridad. Pero el desafío dual de abrirse mientras guiaba a otros a hacerlo, lo sumía en una confusión revitalizante. ¿Sería capaz de sostener su propio viaje emocional, proteger su equipo de cualquier potencial dolor y al mismo tiempo guiarlos hacia un camino de crecimiento personal? El eco de su duda resonaba en su mente. El verdadero desafío estaba aún por venir. Las semanas siguientes se convirtieron en un baile constante entre la vulnerabilidad y la necesidad de ser un líder resolutivo. Alejandro se adentró en cada sesión con un fervor renovado, pero la presión de mantener el ambiente de apertura comenzaba a pesar sobre sus hombros. Sabía que dar ese espacio a los demás implicaba también enfrentar sus propios fantasmas, y cada relato compartido parecía sacar a la luz sus inseguridades aún no resueltas. Los ecos de cada historia resonaban en su interior mientras revivía momentos de su vida personal que preferiría haber dejado enterrados. Era un riesgo permitir que su propio proceso emocional floreciera en medio de un entorno laboral. Había aprendido que su autenticidad podía iluminar el camino de otros, pero también había la posibilidad de que sus experiencias personales, su propia confusión, desestabilizaran el ecosistema que había estado construyendo. Fue entonces cuando decidió escribir en su diario, palabras desbordantes de dudas, reflexiones y anhelos brotaban de su pluma, convirtiéndose en su refugio personal y en un instrumento de autoexploración. En aquellas páginas, Alejandro reflexionaba sobre la esencia del liderazgo y cómo la vulnerabilidad no necesitaba ser vista como una debilidad, sino como una fortaleza. Sin embargo, cada vez que leía sus propias palabras, se encontraba con un desafío que se repetía. ¿Quién lo guiaría a él en su proceso de transformación? La respuesta a esa pregunta llegó con un correo inesperado de Claudia. Había decidido compartir algo que la había estado atormentando desde su última conversación. Había descubierto su habilidad innata para motivar e inspirar a otros, pero su miedo al fracaso la había mantenido encerrada. Querían realizar un taller juntos para apoyar a otros en su desarrollo personal. La propuesta la distraía de su propia inseguridad como líder. La idea resonó en Alejandro como un eco glorioso. Comprendió que podía colaborar con Claudia en la creación de algo más grande, la posibilidad de desarrollar un espacio donde pudieran expresar sus miedos y fomentarse mutuamente, lo ilusionaba, pero también lo aterrorizaba. Para liderar ese taller, tendría que exponer sus propios temores y abrir una puerta que había mantenido cerrada, una puerta hacia su historia personal que podría influir en el grupo. ¿Estaba realmente preparado para hacer eso?
Sin embargo, había algo en su interior que lo empujaba, su deseo de ver a otros crecer, de ayudar a los demás a reconocer su propio potencial. Decidió que si iba a guiar a su equipo, tenía que ser aún más auténtico. Ahí estaba su dilema: sostener el liderazgo y al mismo tiempo desnudarse emocionalmente. A cada paso, se adentraba en un territorio desconocido donde no solo compartía sus historias, sino su vulnerabilidad como humano. La tarde del taller llegó llena de nervios y expectativa. La sala, que una vez había sido un área de trabajo convencional, ahora estaba dispuesta para ser un refugio de crecimiento personal. Las sillas en círculo, el aroma acogedor del café y la luz tenue proporcionaban el entorno perfecto. Cuando los demás comenzaron a llegar, Alejandro sintió una mezcla de ansiedad y creciente emoción. Iban a compartir, pero no solo anécdotas, iban a explorar sus luchas internas. Mientras tomaba aire y preparaba sus palabras, un pensamiento crucial atravesó su mente. En este nuevo viaje hacia el liderazgo auténtico, debía estar dispuesto a compartir no solo sus éxitos, sino también sus fracasos, su lucha para ser suficiente. Mientras veía a los miembros de su equipo tomar asiento, Alejandro supo que había cruzado otro umbral. La decisión de elevar la vulnerabilidad como principio de crecimiento era poderosa, pero también lo desgastaba. Esa noche, se daría cuenta de que había algo esencial que le faltaba: un compromiso genuino consigo mismo. De pronto, una idea lo golpeó. ¿Qué si al final del taller pudiera invitar a cada miembro del equipo a comprometerse en una conversación individual? Eso podría llevar a un descubrimiento más profundo para cada uno y crear un nuevo espacio para el crecimiento personal inmediato, pero el eco de su inseguridad volvió a atormentarlo. ¿Y si no estaban listos para abrirse? ¿Y si él no podía enfrentar sus propias verdades? La tensión era palpable en el aire. Mientras levantaba la mirada, se encontró entre la promesa de conexión y el abismo de su propia vulnerabilidad. El momento de verdad había llegado. El silencio en la sala se volvió denso, como si el aire se hubiese comprimido, creándose un espacio suspendido donde cada segundo se sentía eterno. Alejandro miró a su alrededor, notando el brillo de la curiosidad y el nerviosismo reflejados en los rostros de su equipo. La decisión de abrir el taller con su propia historia personal lo preparaba para un viaje de revelaciones, no solo para ellos, sino para él mismo. Sin embargo, la angustia latente lo asaltaba con cada respiración. Mientras introduce la dinámica inicial, su mente navegaba a través de los altibajos que había enfrentado en su vida. Recordó su insatisfacción en el trabajo, la constante lucha interna con la validación y la incertidumbre que siempre había subrayado sus decisiones. ¿Cuántas veces había dejado de lado sus verdaderos sentimientos para encajar en el molde de lo que otros esperaban de él? Hoy, quiero que se sientan en libertad de compartir, dijo, casi a modo de mantra, mientras su propia voz resonaba en sus oídos. Todos somos un trabajo en progreso. No obstante, la ironía del momento no se pierde en Alejandro. En su mente se sucedían preguntas incómodas. ¿Realmente estaba listo para abrirse ante un grupo que lo miraba como su líder? ¿Podría manejar el peso de sus historias, de sus propias vulnerabilidades, mientras guiaba a otros? A medida que los minutos avanzaban, el taller comenzó a fluir. Cada miembro dejó su anécdota caer en la discusión como piedras lanzadas a un lago, creando ondas que se expandían hacia afuera. Las voces, al principio titubeantes, fueron ganando fuerza, y en cada relato, Alejandro veía un reflejo de sus propias luchas. Entre las palabras de sus compañeros, encontró fragmentos de su propia historia. Las historias de miedo, de fracaso, de deseo no cumplido, le hicieron revivir sus propias batallas. A medida que escuchaba, el peso de su propia vulnerabilidad comenzaba a resonar con mayor claridad. Eran ecos de su propia soledad en el rol de líder, un rol en el que había elegido permanecer aislado para no perder autoridad. Fue en esos momentos que tomó la decisión de romper su propia resistencia. Se trataba de un salto al vacío, un proceso de desnudarse frente a su equipo, apelando a una conexión más profunda. Reconozco que he luchado con la autoridad que se me ha otorgado, comenzó, sintiendo la temblorosa sinceridad aflorar. Hubo meses en los que me despertaba sintiendo que no era suficiente. La incertidumbre me acompañaba como una sombra.
El silencio reinante tras sus palabras lo echó a andar en un camino inexplorado. Comenzó a desglosar momentos específicos, fracasos en proyectos, dolorosas decisiones que lo llevaron a replantear su rol y su identidad. Las caras de sus compañeros mostraban atención, pero también empatía. Era el hilo dorado en el lienzo de aquel momento. Su historia empezaba a entrelazarse con las de ellos. El compromiso individual que había pensado abrir al final del taller se había transformado. Ahora parecía más esencial que nunca. Me gustaría que cada uno de ustedes pueda dedicar un momento a reflexionar sobre lo que les impide avanzar, dijo, su voz firme a pesar de la vulnerabilidad expuesta. Al final, les propongo que compartamos una conversación. No quiero solo conocer sus historias, sino que juntos lleguemos al fondo de nuestro compromiso personal con el crecimiento. La atmósfera en la sala se cargó de expectativa. Reconocía que había cruzado el umbral hacia la creación de un ambiente donde incluso las verdades difíciles podían ser discutidas sin juicio. Un espacio donde la vulnerabilidad no solo sería aceptada, sino celebrada. Pero al mismo tiempo, un escalofrío de duda le recorrió el cuerpo. ¿Estaban realmente listos para profundizar en sus propias verdades? Miró de nuevo a su equipo con la convicción de que el viaje hacia el crecimiento personal debería ser lanzado con entera sinceridad. Sin embargo, al dar ese paso, se confrontaba con la potencial desestabilización de su propio liderazgo. Una vez finalizado el taller, se sintió a la vez liberado y ansioso. La noche había dejado en él un rastro de cuestionamientos, pero también un nuevo impulso hacia adelante. Mientras empezaba a recopilar sus pensamientos, la tensión de las sorpresas permanecería latente. La próxima conversación individual no solo revelaría las historias de sus compañeros, sino que también podría desenterrar verdades aún más profundas sobre él mismo. ¿Podría Alejandro soportar ese espejo que se le presentaba? ¿Sería capaz de validar sus propias inseguridades mientras enfrentaba la posibilidad tangible de un cambio trascendental? Mientras se preparaba para la siguiente etapa, la respuesta aún se antojaba incierta. Había en su interior un llamado a mirar a lo desconocido. El tiempo pasó y Alejandro se sumergió en su nuevo compromiso. Después del taller, cada conversación individual se convirtió en un espacio íntimo donde se cultivaban sus emociones más profundas. Descubrió que abrirse no solo le brindaba a su equipo el valor para compartir, sino que también le permitía a él confrontar sus propias inseguridades con un enfoque renovado. La imagen del CEO indiferente y distante se desvanecía para dar paso a un líder más humano, más auténtico. Cada diálogo que mantenía iluminaba rincones de su vida que había mantenido a la sombra. En cada historia compartida con sus colegas, Alejandro sentía que se deshacía de la coraza que había usado durante años. Desnudarse emocionalmente se estaba convirtiendo en un acto de valentía, un acto que lo llevaba a una conexión genuina con su equipo. A través de cada conversación, las dinámicas laborales se transformaron. Cada miembro se sintió más libre para ser él mismo, creando un ambiente donde la vulnerabilidad se convertía en una fortaleza compartida. A lo largo de esos encuentros, Alejandro descubrió que su propio viaje de sanación estaba profundamente ligado al de sus colegas. Aprendió a aceptar que la vulnerabilidad no era solo un riesgo, sino un puente hacia una conexión auténtica y significativa. La salud emocional comenzó a calar en el núcleo de la empresa y se vio reflejada en la productividad, en la creatividad y en el compromiso de cada miembro del equipo. Finalmente, llegó un momento culminante. Durante una reunión mensual, Alejandro se levantó para compartir los resultados de sus iniciativas. La historia que comenzó como una lucha contra la infertilidad había evolucionado. Ahora, los éxitos de la empresa no se medían solo en cifras, sino en el bienestar y la cohesión del equipo. Hoy, no solo celebramos nuestros logros financieros, dijo con voz firme y clara, celebramos nuestra humanidad y la fuerza que hemos encontrado al ser vulnerables. El aplauso resonó con fuerza, pero lo que resonó más intensamente dentro de Alejandro fue la satisfacción de haber alcanzado un equilibrio entre su vida personal y profesional. Se sintió en paz con su viaje, sabiendo que había dejado de lado su miedo a ser juzgado y había abrazado la autenticidad como una herramienta poderosa de liderazgo.
Sin embargo, el cambio no solo provenía de sus iniciativas. El ambiente en la oficina había florecido. Había logrado establecer un espacio donde cada miembro del equipo se sentía valorado y escuchado. Todo el mundo se había comprometido a construir la cultura de apertura que él había comenzado. Los días transcurrían, y Alejandro comprendió que, al menos en su empresa, el cambio había arraigado. Las conversaciones diarias incluían no solo estrategias empresariales, sino también discusiones sobre la salud emocional y el bienestar. En su equipo, la carga del silencio se había convertido en risa y camaradería. Las historias de lucha que antes se compartían en confidencialidad, se expandían en dinámicas grupales. Cada uno se sintió fuerte y aceptado con sus imperfecciones. A medida que la industria continuaba evolucionando a su alrededor, Alejandro se encontró preparado para navegar por los vientos cambiantes. Había reconocido que su mayor legado no era solo el éxito corporativo, sino el impacto positivo que había logrado en las vidas de aquellos que lo rodeaban. La infelicidad que una vez lo pudo haber consumido se había convertido en un impulso renovado para ser un mejor líder. Un líder que priorizaba el bienestar emocional. Hoy, Alejandro mira hacia el futuro con confianza. Comprendió que su viaje no solo transformó su vida, sino también la de su equipo, contribuyendo a un ambiente laboral donde la transparencia y la autenticidad son premiadas. Su anhelo de ser padre seguía presente, pero no era un vacío abrumador, sino un impulso que lo llevó a seguir buscando tratamientos y nuevas posibilidades. Esa lucha personal se emparejaba con una misión más amplia: construir y mantener un entorno donde otros también pudieran perseguir sus sueños y enfrentar sus miedos, juntos. Así, Alejandro se había convertido en un verdadero líder, un faro de esperanza y autenticidad en su organización. Había alcanzado una meta personal de realización y satisfacción, convirtiendo su historia en un legado significativo y enriquecedor. Este capítulo de su vida había culminado en la comprensión de que la vulnerabilidad es una puerta a conexiones auténticas que sostienen y elevan a todos. Con esta certeza, Alejandro podía finalmente decir con orgullo que había transformado su lucha interna en una fuente de poder para su crecimiento profesional y personal. Ahora es el momento de que tú también transformes tu vida. Necesitas unirte a nuestra comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se inspiren. Quiero leer tus reacciones y teorías sobre lo que has aprendido. Comenta aquí debajo. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de las historias de superación personal entienden lo crucial que es el apoyo. Hazlo ya.